Los recientes Juegos Olímpicos de París nos dejaron un montón de imágenes vertidas, más bien desparramadas, en nuestra retina. ¿Esto es arte o es solamente provocación? Veámoslo enseguida en una nueva reunión de pintores. Queridos amigos, sean todos ustedes muy bienvenidos. Yo les voy a comentar que esto que vamos a ver ahora es una amable invitación que me hicieron del canal El Nacional Libertario. Es una conversación que tuvimos con Pablo Cánova, una muy agradable conversación en donde vimos todo este tema de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Hubo controversias surgidas de de esta ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Vengo medio acelerado porque vengo recién llegando, vengo corriendo, pero no me quería perder presentarles este programa. Es un programa que está grabado, pero vamos a verlo por partes. Yo le hice alguna edición también porque estuvo muy interesante la conversación, deteniéndonos, haciendo un par de interrupciones para leer los comentarios, vamos a leer los chats y alguna pregunta que también surgiera por ahí. Muchas gracias a Johannes Kaiser por la invitación. Ojalá les guste esta conversación y ahí estamos en contacto. Yo voy a estar en el chat con ustedes. Por ahí. Tenemos un invitado sorpresa donde vamos a hablar este tema que pasó en los Juegos Olímpicos con esta mofa que hicieron del cuadro La Última Cena de Da Vinci. Zángano Pintor, ese es su nombre, de ahí vamos a explicar, y que él ha hecho todo un trabajo de análisis de todo este proceso de la construcción y qué es lo que se pretende. Vamos a hablar un buen rato de esas cosas. Esto está dentro de lo que estábamos hablando, pues las estatuas que están echando abajo, pues podríamos ver ese video. Gracias, Tomás. Arriba nada más. Eso está pasando. Bueno, me alegro mucho. Vamos a ver en qué termina. Vamos a pasar ahora a lo que pasó en Francia y a nuestro invitado. Él es don Luis. Mucho gusto, Luis. Te pediría que te presentaras y después vamos a empezar porque a mí me interesa mucho que comentemos lo que pasó en Francia y después otras cosas, por supuesto. Así que démosle nomás. Muchas gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los auditores del Nacional Libertario. Para mí es un honor que me hayan invitado a conversar este tema que es súper importante. Bueno, yo soy un pintor chileno, me considero bastante desconocido, pero cultivo el realismo, la pintura realista. Y he estado muy preocupado también, y tengo un canal en YouTube en donde trato de manifestar toda esta preocupación por la deconstrucción, por el culto al arte feo, por este abandono de las artes bellas, de las bellas artes que siempre dominaron la escena artística y que nosotros la estamos viendo en cosas como, por ejemplo, lo que estaba comentando Pablo de esto de los Juegos Olímpicos. Pero te puedo hacer una crítica con respecto a lo que estabas mostrando recién, este video de las estatuas. Porque las estatuas son cosas, las esculturas, las estatuas, los monumentos, son cosas que también son parte de la cultura. Al régimen bolivariano le está doliendo mucho esto de las estatuas. Si ustedes se fijan, cuando empezaron a rodar estas imágenes, ellos se preocuparon mucho de ahora ir a proteger esos monumentos para que no siga la destrucción de estatuas, porque es parte de la batalla cultural. El que se derribe un monumento de estos es un golpe muy fuerte. Nosotros lo vimos acá durante el estallido delictual, que una de las primeras cosas que se buscó fue destruir estatuas, porque las estatuas representan a una estabilidad, representan a un gobierno, representan a una sociedad. ¿Cuál era la diferencia entre lo que pasó en Chile con lo que está pasando en Venezuela? Que las estatuas que buscaban destruir en Chile eran las estatuas de personajes nobles, personajes ilustres, cuyas estatuas se hicieron después como un homenaje. Lo que está ocurriendo en Venezuela, se están destruyendo estatuas y normalmente ocurren en los regímenes dictatoriales que se destruyen las estatuas que ellos mismos se han hecho. Es decir, no son estatuas que otros gobernantes le hicieron a alguien por honor. Son estatuas, son auto-homenajes que ellos se han realizado a sí mismos. Lo que pasó con Hussein, lo que está pasando ahora con las estatuas de Chávez. Entonces, claro, hay una gran diferencia entre lo que se hizo acá con lo que está ocurriendo ahora en Venezuela, que sí podríamos decir que es un pueblo que está enojado con un régimen que lo está estrangulando.
Entonces, este derribo de estatuas que estamos viendo, que se parece a lo que ocurrió en estos países, en los otros que mencionábamos, es muy distinto a lo que ocurrió en Chile. Yo lo quiero aclarar porque me lo preguntaron, me dijeron, bueno, tú como artista te quejabas de que estaban destruyendo la estatua de Baquedano, sin embargo, ahora como que no dices nada con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Y es por esa diferencia, es decir, lo que está ocurriendo ahora sí se ve que es una expresión de un pueblo que está realmente enojado, tratando de derribar las imágenes de un dictador. Extraordinario. Bueno, te agradezco mucho porque precisamente por ese tipo de comentarios es el que estás acá. Te vamos a sacar el jugo. Así que, bueno, Gracias. primero vamos a poner acá la imagen de lo que pasó en París. Bueno, por supuesto, arriba tenemos esta sátira, no sé cómo llamarlo, y después el verdadero cuadro, que te debo decir que yo tuve el regalo de verlo en directo y que es una cosa que te sobrecoge. Este cuadro está en Milán y cuando uno lo ve produce recogimiento y silencio. Esto yo me senté, hay unas sillas, ahí uno se queda mudo, tiene como 10 minutos para contemplar. ¿Cómo ves esto? ¿Cuál es lo que ves detrás de esto? Por favor, te pido que comentes. Sí, bueno, La Última Cena es un cuadro que está en el refectorio del convento Santa María de la Gracia. Y el refectorio viene de refectus, que quiere decir refresco, era como donde almorzaban en realidad, donde se refrescaban los sacerdotes. Está en Milán, como dices tú. Mira, este fue un encargo que le hicieron a Da Vinci, que se lo hizo Ludovico Sforza. Y es un cuadro, es un, digamos, un mural que es muy grande, mide 8 metros de largo, 8 metros de largo por más o menos 4 metros de alto, 4 metros 60 de alto. ¿Y cuál es el problema de La Última Cena? Que prácticamente está destruido hoy en día. ¿Por qué? Porque se fue deteriorando casi al año de estar hecho, porque fue hecho con una mezcla de temple y óleo, que es lo peor para pintar sobre un muro. Entonces, claro, se ha ido deteriorando y lo fueron restaurando. Entonces, La Última Cena como que queda poco de lo que Da Vinci pintó. Y aún así, la gente que lo ve en vivo dice que es maravilloso. Por eso coincido con lo que dices tú. Ahora, esta imagen que nos dejaron los Juegos Olímpicos fue una cosa muy extraña, porque aparecen estas imágenes de estos personajes. Además, como esto está hecho en un puente, ¿cierto? En uno de los puentes que está sobre el río Sena, los pilares que tú ves atrás son muy similares, dan la misma estética que tiene La Última Cena en la parte del fondo, porque tú ves que aparecen unas ventanas y aparecen. Entonces, los pilares como que inducen a pensar que, claro, es La Última Cena. Ahora, últimamente se empezó a decir que esto no era La Última Cena. Hay personas que salieron a defender a los Juegos Olímpicos y dijeron, no, mira, la ignorancia de las personas que dicen que esto es La Última Cena porque se trataría de otro cuadro. Estaban diciendo incluso que se trataba del cuadro El Festín de los Dioses, que es de un pintor de los Países Bajos, Jan Harmens. Entonces, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Eh, Cuando se habló de esto de los Juegos Olímpicos y se empezó a mostrar esta imagen y se empezó a decir que, claro, estaban ofendiendo a la iglesia y empezaron a notar que mucha gente le pareció mal, circulan incluso unos videos de los mismos franceses que miraban sorprendidos lo que estaban mostrando en los Juegos Olímpicos y decían, es que no lo puedo creer. O sea, estaban totalmente estupefactos porque tampoco les gustaba lo que estaban viendo. Sin embargo, cuando vieron los organizadores que esto estaba generando tanta polémica y que estaba afectando a la gente más conservadora, ellos la disculpa que dieron fue que en realidad nunca quisieron ofender a nadie, que lo que nosotros quisimos hacer es la inclusión, cosas así, dijeron. Pero en ningún momento mencionaron a este cuadro, El Festín de los Dioses. Es decir, como que ellos tampoco lo sabían, como que ellos tampoco se dieron cuenta. También te estaban diciendo, por ejemplo, que la persona, el personaje que está al medio, explicó que esto se trataba de una última cena gay. O sea, hay varios antecedentes que nos indican que al parecer hubo gente que quiso defender esta puesta en escena y salió a buscar entre los cuadros, entre los artistas, para poder decir que esto no era la última cena. ¿Te fijas? Pero si tú te pones a mirar la disposición de los personajes, y esto que te decía yo de las columnas atrás, es como que sí, sí, alude directamente a la última cena, pese a que existe este otro cuadro medio orgiástico que
que está mostrando el festín de los dioses. Entonces, vemos nuevamente esto que yo les decía de la deconstrucción. Es decir, yo tomo algo que tú lo aprecias, que para ti le rindes culto, que lo encuentras bonito, lo encuentras interesante, porque en este caso la última cena alude directamente al catolicismo, alude directamente al cristianismo. Entonces yo tomo eso y lo tergiverso. Yo tomo eso y lo deconstruyo, lo desarmo y me burlo de eso. Y de paso me puedo burlar de varias religiones, porque también otra de las cosas que decía el director artístico de esto, de esta puesta en escena, decía, no, mira, esto no es la última cena porque nosotros al frente, adelante pusimos a la figura de Dionisio, que es este señor de barba, que estaba pintado de azul. Sin embargo, si Sí. tú miras en la mitología, Dionisio no era de color azul. Incluso hay algunos libros, algunos escritos antiguos, que lo mencionan como que era de un agradable color damasco su piel. Entonces, Ujú. del que lo hayan hecho azul, también pareciera ser un guiño a las religiones hinduistas. Estamos hablando de figuras como Vishnu, que es esta divinidad de los hindúes. Vishnu, que también se le llama Shiva o se confunde con Shiva, era de color azul. Por lo Sí. tanto, también pareciera haber un guiño hacia esas religiones. Muy curioso que no existe el mismo guiño, ni burla, ni con algo que tenga que ver con los musulmanes. Ahí parece que no, en Francia no les interesa mucho ir por ese lado. Curioso. Pero sí a las Están otras preocupados. religiones. Pero mira, yo lo que vi cuando destapa las fuentes, porque igual el rito dionisiaco es el desenfreno. Claro, Entonces, yo lo que sentí es que esto es lo que vamos a disfrutar. Entonces, de que la última cena se transformaba en una especie de orgía, qué sé yo. Entonces ahí ya realmente me parece que la ofensa fue manifiesta y de hecho las autoridades pidieron disculpas por la reproducción de la última cena satírica. Entonces, yo creo que el tema ese no merece mucha discusión, pero a mí a raíz de todo que yo te he escuchado este tema, ¿qué es lo que buscan con esto de deconstruir? Eso es lo que yo creo que la gente dice, pero ¿qué pretende esta gente? O sea, ¿qué hay detrás de esto? bueno, yo lo que veo detrás de todo esto es el deseo de acabar con la cultura cristiana occidental, porque Wow. los pilares fundamentales de nuestra cultura precisamente están ahí, están en la religión, están en los mandamientos, están en la manera, si tú te pones a pensar, nuestra cultura cristiana occidental ha sido la que ha llevado a la humanidad a su máxima expresión, tanto en lo supuestamente se busca por parte del progresismo, que es esto de la tolerancia, el desarrollo, un montón de cosas, pero la cultura cristiana occidental ha estado logrando eso. Claro, bajo un proceso muy largo, muy histórico, pero eso se ha logrado. Entonces, acá lo que tú ves es que eso se busca deconstruir. Nosotros en el arte lo vimos desde Marcel Duchamp, lo vimos con figuras como Derrida, como Danto, un montón de personajes, y yo lo he hablado en algunos programas, son personajes que les tocó nacer entre guerras, entre las dos guerras mundiales. ¿Y cuál es el problema con ellos? Que vivieron épocas muy terribles, tuvieron un montón de traumas de niñez, de juventud, y luego estos señores terminaron haciendo clases en la universidad, clases de filosofía, clases de arte, clases de un montón de cosas, y le transmiten a muchas generaciones todos los traumas que ellos tienen encima. Y eso es lo Yeah. que es el caldo de cultivo que ha generado esta deconstrucción. Es decir, que tú piensas que las cosas tienes que desarmarlas o destruirlas, porque de ahí vas a construir una sociedad mejor, como si el cambio en sí mismo fuera bueno. Solamente por ser algo diferente va a ser bueno. Y nosotros Yeah. sabemos que históricamente muchas veces el cambio es para peor. Por lo tanto, hay una cosa muy grave ahí, y por eso te mencionaba el hecho de que esto de que la última cena, que es algo que representa la divinidad, que representa el cristianismo, yo te lo desarmo, te lo deconstruyo y me burlo de eso y te lo muestro como una cosa graciosa, como una sátira. Y dentro de los Juegos Olímpicos hay muchas de esas cosas. Yo vi toda la ceremonia porque me interesaba por el tema cultural y hay muchos guiños a esto, hay un montón de cosas, no sé si quieres las vamos conversando de ahí.
Sí, por supuesto. Ahora, fíjate que aquí hay un artículo que escribió doña Magdalena Mervilá que precisamente yo le voy a pedir a Tomás que lo comparta, que lo vamos a repasar. Pero en el fondo ella, que es historiadora, dice que lo que pasó aquí en Chile mismo con nuestras estatuas, lo que pasó además con las iglesias Ujú. en varios países del mundo. Entonces ella en el fondo dice, oye, pero ¿qué está pasando? Ella no da una explicación tan profunda como la tuya, pero ella ha notado, porque ella hace viaje, que esto es un fenómeno que está pasando en Occidente. Ahora vi también que habían quemado catedrales en la ciudad de Rouen, por ejemplo, o sea, tuve la suerte de conocer eso, que es un regalo, digamos, una belleza arquitectónica. Entonces yo le pido a que comparte entonces lo que hay acá y es esto y se menciona, acá lo ha mencionado, la famosa escuela de Frankfurt. Entonces, yo te pediría que yo he notado que tú has mencionado eso, que más o menos le explique a la gente qué es esto, qué es este movimiento y cómo ocurre esta cosa. Porque incluso algunos dicen que quieren destruir, pero ni siquiera algo mejor, destruir por destruir, digamos, unas cosas, y supongo que vendrá un milagro solo, algo así. ¿Cómo ves tú eso? ¿Has estudiado este tema? Yo entiendo que sí. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que la escuela de Frankfurt parte en 1930, más o menos, donde se empiezan a hacer análisis, supuestos análisis, con respecto a las distintas ideologías que imperaban en ese momento. Estamos hablando del comunismo, de cosas más radicales. Por lo tanto, se hacen estudios, y se hacen estudios llamados estudios críticos, en donde se trataba de determinar cuáles son los derroteros por donde se debe mover la sociedad. Y lamentablemente, como te explicaba, o sea, en los periodos entre dos guerras, estamos hablando de 1930, las personas que les tocó vivir en esas épocas terribles, o sea, terminó la Primera Guerra y el mundo quedó destruido, empieza a generarse toda una idea de que, por ejemplo, ¿por qué yo voy a portarme bien si el día de mañana viene una guerra y se acaba todo? ¿Por qué voy a ahorrar dinero? ¿Por qué voy a hacer todas las cosas que te dan esa estabilidad? ¿Por qué las voy a mantener si el día de mañana todo esto se acaba y todo lo bien que yo me he portado, todo lo que he ahorrado, todo las reglas que he seguido, todos aquellos placeres que no he gastado, todos esos pecados que los tengo ahí sin poder ocuparlos? ¿De qué vale la pena eso si el día de mañana viene una gran guerra y todo se va a las pailas? Entonces comienzan estas tendencias a analizar que en la política, en la sociedad, en la cultura en general, las cosas debieran ser de una manera diferente. Y esa manera diferente, ¿qué involucra? Darle más rienda suelta a los placeres, darle más rienda suelta a todas las cosas que son, por decirlo así, no tienen por qué ser bonitas, no tienen por qué estar bien hechas, no tienen por qué tener un rango crítico. Es decir, el arte se deconstruye, todo es arte. Cualquier cosa es arte, basta con que el artista diga, mira, para mí esto es arte, para que lo sea. Y eso, como te digo, ocurre en la política, ocurre en la cultura, ocurre en un montón de aspectos de la sociedad. Entonces, claro, lo que vemos un relajamiento total de la sociedad, y ese relajamiento empieza a llevar a ideologías que comienzan a gobernar el mundo con esta deconstrucción, con esta cosa desarmada, con esta cosa en que los valores ya no tienen por qué ser los que nosotros conocemos. Hoy lo vemos con que lo bonito ya no es lo bonito es lo feo. Y el mal se confunde con el bien. Y al final tú estás viendo que se empiezan a tergiversar todos los valores que nosotros siempre tuvimos. Porque supuestamente de esa deconstrucción siempre va a surgir algo mejor. ¿Te fijas? Entonces, al final es una especie de dialéctica en donde la tesis se opone con la antítesis, y de ahí surge una síntesis, surge algo bueno, porque siempre lo que surja en base a esta pugna, a esta revolución, va a ser algo mejor. Ahora, ¿cuál es el Bueno, problema? Que cuando tú buscas generar algo a través de un enfrentamiento, llegas a un punto que no siempre es bueno. De hecho, si tú te pones a pensar en hebreo antiguo, había una palabra para designar a esto del enfrentamiento, al que se opone. La ujú. palabra para designar al que se opone a algo era Satán.
Mira qué curioso. Esa es la palabra para designar al que se opone, al que rompe la relación. Y hoy en día lo que se busca es eso. Entonces, muy curioso que aparezcan todos estos términos y lo vemos en la sociedad misma. Bueno, yo tengo entendido que el personaje que tú mencionas es el gran destructor. Precisamente es el que se opone a lo construido. Y de ahí viene la palabra la deconstrucción, porque también aquí en un momento entrevistamos a Arturo Ruiz, que escribió un libro, Estallido Satánico, y Sí, precisamente él cuenta que él sale hay veces que la Plaza Italia se encontró lleno de símbolos de la magia del caos, etcétera, decía, pero ¿qué tiene que ver esto con una propuesta social? Entonces, bueno, estamos viendo sí. que tiene mucho que ver, ¿eh? O sea, aquí hay algo por lo menos alguien detrás, porque yo sospecho que muchos de los que ponían esos signos en la pared no tenían idea de lo que estaba poniendo, pero alguien se lo enseñó, pues, y ese sí sabía lo que estaba poniendo. Entonces, aquí estamos frente a un movimiento que también algunos dicen que entra entre una especie de guerra espiritual, y yo le doy un lado a eso porque creo que lo veo posible, porque esta cosa de atacar lo religioso de forma tan frontal, los valores occidentales, tú mismo mencionaste los mandamientos, y darle, y darle, y darle, y darle, y legitimar todo, aparentemente lo que estoy viendo, lo que es muy peligroso en una sociedad. Bien, hacemos una pequeña interrupción porque estaba viendo con gran alegría que el Capitán Libertad nos ha hecho un super chat. Así es que muchas gracias, Capitán. Vamos a buscarlo para acá para ponerlo nuevamente en pantalla. Ahí está, Capitán. Esta vez, eso sí, no voy a ponerme a bailar con la silla para evitar que me ocurra lo que ocurrió la otra vez, que por ahí me anduve haciendo viral solamente por el porrazo que me di. Así es que muchas gracias, Capitán, y te vamos a regalar, como siempre, un gatito. ¡Eso! Estaba medio enredado, no me salía nunca el gato. A ver, ahí estoy, sí. Muchas gracias, Capital Libertad, porque con esos aportes nosotros podemos continuar con el canal y nos estamos haciendo cada vez más grandes. El canal ha crecido bastante, así es que muchas gracias, Capitán. Y obviamente aquí tienes mucho ritmo. ¡Fíjale! Qué lindo ese gatito, me encanta. Muchas gracias a todos. Y mira, a ver, ahí está. Ahí está. Así es que muchas gracias. Ustedes saben, están abiertos los superchats y también está la cuenta corriente en la descripción del video para que puedan hacer sus aportes directamente al Zángano Mitón. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, yo les quería comentar con respecto a esto que estábamos hablando acá recién en el video, en esta entrevista, conversación que hizo amablemente Johannes Kaiser y Pablo Cánova, con quien tuvimos esta agradable conversación. Y una de las cosas que me estaban comentando un amigo cuando yo le conversé sobre este tema, me decía, pero Zángano, tú estás diciendo que la idea es eliminar o destruir esta cultura cristiana occidental que tenemos. Y me dice, ¿por qué un europeo querría hacer eso? ¿Por qué la gente joven querría destruir esta cultura occidental, cristiana occidental, que está fundada en valores cristianos, básicamente? ¿Por qué lo haría? Porque ese es el riesgo de las ideologías. Lo hemos visto en el arte cada vez es más feo. De hecho, he visto unas muestras que me dan vergüenza, unos señores que hacen unas performances que son vergonzosas realmente. Y tú dices, pero ¿cómo? Si antes se dibujaba, se buscaba que el artista dibujara bien, que el artista llegara a una excelencia máxima, es decir, que fuera capaz de hacer cosas que otras personas no eran capaces de hacer. Y tú pensarías también entonces, ¿por qué los jóvenes querrían que el arte se destruyera de tal manera que ahora cualquiera puede decir que es artista? ¿Por qué la música se tenía que destruir o deconstruir de tal manera que hoy en día tenemos que cualquiera puede decirse que es un cantante? ¿Por qué lo haría la sociedad? ¿Por qué lo harían los jóvenes? Principalmente porque así son las ideologías, porque así son las cosas radicales. Es decir, tú no tienes un pensamiento de hacia dónde te va a llevar. Puedes tener a lo mejor un deseo de dónde querrías que te lleve, pero eso no significa que se va a cumplir como tú estás esperándolo. Por ejemplo, les doy el caso de la ecología, el ecologismo. El ecologismo hoy en día está considerando que el ser humano prácticamente es un cáncer para la tierra. Yo esto lo he conversado con gente vegana, con gente muy ecológica,
y realmente te dicen los seres humanos no debiéramos existir. Entonces, a ese extremo se llega. Es decir, es una tendencia un tanto suicida. Es decir, tú dices, todo está tan mal que debiera no existir. Y por lo tanto, vas en esa dirección. Odias tanto la sociedad en la que estás inmerso que quieres francamente destruirla. Te gustaría que dejara de ser así porque tú asumes que lo que viene después es mejor. Como decíamos recién en la conversación, todo cambio va a ser para mejor. ¿No piensas tú que la sociedad puede involucionar, como le pasó a Roma, como ha pasado con tantas grandes civilizaciones, que de estar una vez en la parte más alta, luego decaen y pueden llegar incluso a implosionar, pueden llegar a terminarse? Civilizaciones mucho más grandes que los países que tenemos ahora como hegemones. Entonces, lamentablemente pasa eso. Llega una tendencia autodestructiva que te dice, si nosotros destruimos lo que tenemos, lo que vendrá va a ser mucho mejor. Lamentablemente la juventud que tiene tanto ímpetu, que tiene tantas cosas buenas, lamentablemente tiene falta de experiencia y por lo tanto no se dan cuenta muchas veces de que esas cosas que están siguiendo, persiguiendo, los pueden llevar a la ruina y no solamente a ellos, sino que a todos los que estamos en esta sociedad. Es por eso que esa es la explicación, es decir, sí, existe este deseo de derribar la cultura cristiana occidental porque se asume que lo que vendrá va a ser mejor. Y como les digo, muchas veces los cambios no son para bien, son para mal. Bueno, les agradezco también mucho los comentarios. Ahí estamos con Arturo Ruiz, que está de visita acá en el canal, está vibrando, está en el chat también, está escribiendo, nos dice, escribiendo como bestia, claro. Compren el libro, el libro de Arturo que mencionábamos también acá en la conversación. Y Arturo hace un estudio pormenorizado sobre todos estos símbolos y estas cosas que nosotros le llamamos satánicas. Porque sí, también hubo mucho de eso. Muy interesante el libro, así que se los recomiendo. Bueno, muchas gracias a todos los que he ido mostrando los chats y bueno, ya regalamos el gatito. Así es que ahora los invito a que continuemos con la segunda parte de la conversación. Bueno, también tiene que ver un poco con lo que yo en algún programa hablaba sobre abrir un poco más la ventana de Overton. O sea, si tú te fijas, yo vengo de los 80, esa es mi época, y yo fui joven en los 80. Entonces, yo me acuerdo claramente cuando tú hablabas de temas polémicos como el caso del aborto, qué sé yo. Si algún político en ese momento hubiese dicho que estaba a favor de eso, su carrera política hubiese terminado. ¿Por qué? Porque Absolutamente. se veía que era realmente una cosa totalmente reprobable contra un ser indefenso que todavía no nacía, qué sé yo. Sin embargo, hoy ves cómo se ha trastocado todo, que hoy en día el político que se atreva a decir que no está a favor de las tres causales, por lo menos, es una persona retrógrada que está en contra de las mujeres, que, ¿te fijas? O sea, la batalla cultural es muy importante porque tú logras hacer cambiar el pensamiento de una sociedad. Y los políticos son seguidores de encuestas. Por lo tanto, si el político ve que la sociedad va en un sentido, el político va a hacer eso, porque eso es lo que le va a dar votos. Y eso es lo peligroso. Porque si el político piensa que la sociedad quiere A, él va a procurar entregarles A. Por lo tanto, si tú logras hacer que toda la sociedad vaya caminando hacia el precipicio, el político te lo va a dar. Eso es lo peligroso de crear estos cambios culturales en la población. Porque cuando los cambios son buenos, eso no sería problema. El problema es cuando los cambios culturales son deconstructivos, como lo que estamos viendo ahora. A mí varias personas me dijeron, bueno, ¿qué te preocupas tú de la última cena? Si en la última cena se han hecho muchas parodias, hasta en los Simpsons se han hecho parodias de la última cena. Yo les decía, no, no es que se trate de una cosa religiosa, tienes que entender que es algo que va mucho más allá. Que lo muestren en los Juegos Olímpicos como algo bueno y que muestren estas cosas orgiásticas y estas cosas como no sé, pues del Mardi Gras, te fijas, la Corte de los Milagros, ese tipo de cosas te las muestran como algo bueno y deseable. Y ese es el problema, porque la gente empieza a sentir que realmente si en la tele lo están mostrando así abiertamente, parece que el anticuado soy yo. Y parece que lo que está in es seguir por ese lado.
Por lo tanto, no toda la gente tiene esa capacidad crítica de decir que no, yo no estoy de acuerdo con eso. Tú sigues a la masa, te lo están mostrando en la tele, por lo tanto, eso es lo que vale, eso es lo que hay. Y tú dices, oye, ¿viste la ceremonia de los Juegos Olímpicos? Bacán, así es como que, oh, estuvo muy buena, porque piensas que eso te va a poner en onda, eso te va a mostrar como alguien a la moda. Y sabes que, perdona que sea tan locuaz, pero hubo No, varias cosas que yo vi en esa ceremonia y eran como que, si tú lo analizas críticamente, no tenían mucho pie o cabeza. Por ejemplo, había un cuadro, a mí me gusta ver estas cosas porque es con respecto a lo que yo hago. Había un cuadro de la libertad guiando al pueblo, un cuadro de Delacroix, fue uno de los primeros que apareció. Y no. representaban ese cuadro de Delacroix hablando de la Revolución Francesa. Mucha gente no sabe que en la Revolución Francesa no hubo solo una, hubo varias. Entonces, te hablan de la Revolución Francesa y cuando muestran ese cuadro y los seres con pistolas y las clases sociales ahí en la calle, que es lo que les encanta a los revolucionarios, pero ahí están hablando de la Revolución Francesa de 1830. No están hablando de cuando se tomó la Bastilla, que esa es la otra. Entonces, sin embargo, te muestran todo este cuadro y aparece el Palacio de Versalles y sale María Antonieta decapitada. Sí. Cuando la revolución esta de 1830 fue contra el rey Carlos X. O sea, no fue contra Luis XIV ni Luis XVI, ni, ¿te fijas? Entonces, al final existe esa cosa rara, esa mezcla que van haciendo. Entonces, claro, mostraban la revolución de 1830, pero luego mostraban a un personaje anterior que es María Antonieta decapitada. Y la mostraban cantando así como una cosa graciosa. Y ahí tú te pones a pensar, a ver, espérate, están mostrando a una mujer que ha sido decapitada y esa mujer la están mostrando como algo gracioso. No se suponía que tú no podías burlarte de la mujer y menos de una mujer humillarla y una mujer que más encima ha sufrido algo tan terrible como eso. Pero no, acá nosotros vemos que si esa mujer pertenece a la burguesía o pertenece a la nobleza o es alguna cosa que tenga que ver con la monarquía, ahí está bien, ahí nos podemos burlar, ahí no hay problema. Tú ves esa doble Mira, moral, ese doble estándar. eso Y todo menciona, lo coronaron con una explosión de papeles rojos que simbolizaban sangre. Era como al final una cosa totalmente fuerte, ¿ah? Porque los efectos especiales son bonitos, llaman la atención porque esto está pensado para ser así, para ser atractivo. Hay gente que piensa que la deconstrucción siempre te va a mostrar cosas desagradables y cosas feas, pero resulta que muchas veces las disfrazan con buena música. En el caso de la María Antonieta la mostraban con una banda de death metal. Entonces, para los metaleros tiene que haber sido, pero apoteósico ver esa explosión de sangre y ese tipo de cosas. Pero esas cosas que son atractivas, la música, los colores, te lo muestran ahí como algo entretenido. Y tú lo disfrutas, hasta cierto punto te empiezas a entretener y te van metiendo el mensajito en forma solapada. ¿Me fijas? pero Entonces, fíjate que me recordaste algo, porque aquí en Chile hace unos años, o sea, salió esta canción, tú te acordarás, El violador eres tú. Y sí, yo me acuerdo de una de las críticas que por lo menos yo hice, que me provocó mucha discusión, que dije, oye, pero ¿cómo están cantando y bailando sobre mujeres violadas? Eso es lo que están haciendo. sí, Y el problema es que cuando tú bailas sobre eso, lo haces, le quitas trascendencia, porque cuando han pasado cosas serias en nuestra sociedad, por lo menos hay una reacción, aparece una ley Cholito, la ley Zamudio. Aquí no hubo nada. No hubo una ley subir las penas a los violadores, no, decía, ¿cómo va a pasar eso si se pusieron a bailar sobre las mujeres violadas? Lo hicieron algo liviano. Y es lo mismo que me estás diciendo tú. Aquí una mujer decapitada que además era una niña, porque María Antonieta era una niña, sí. aparece como algo simpático, divertido. Entonces aquí hay un trastoque de valores tremendo. Y te agrego otra cosa. ¿Qué punto más elitista que una Olimpiada? O sea, es el punto donde se seleccionan a los más competitivos del planeta y ahí tratando de meter el discurso de igualación. Entonces es una cosa llena de contradicciones que, bueno, ellos pensarán que va a aparecer una síntesis mejor. Yo creo que no va a aparecer una peor nomás. Claro, pero como yo te decía, son momentos televisivamente
atractivos, porque tenía muchas coreografías, tenía mucha música, muchos colores. Era una cosa como esto que era como estar metido dentro de una máquina tragamoneda, esas que son tan adictivas para los ludópatas, porque claro, tienes el estímulo recompensa, ¿te fijas? O sea, tú ves luces, ves colores, ves explosión de música, de un montón de cosas al mismo tiempo. Y claro, te genera un montón de sensaciones visuales, auditivas, que te conectan, que te generan una especie de catarsis. Entonces, era como que no se detenía nunca. Mostraban las delegaciones pasando por el río Sena, cosa novedosa, ¿eh? Porque normalmente eso se hacía en los estadios. Pero acá sacaron lo del estadio y transformaron todo en algo netamente televisivo, con videos que estaban grabados. O sea, se evitaron el tema de hacer las cosas en vivo y esos videos estaban muy pensados para lograr ese efecto, para lograr el efecto de generar este vínculo con la persona que está observando, porque hoy en día las nuevas generaciones son netamente televisivas del celular, que les gustan las cosas, digamos, televisadas, con efectos especiales, con música, que sean inmediatas y que tengan muchos colores. Entonces, claro, tienes toda esa cosa de las tragamonedas en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Entonces, televisivamente era muy atractivo el espectáculo, pero tiene ese Ahora, trasfondo que te... Dime. profundizando un poco, porque hay una cosa que yo sé que existe desde la Grecia, digamos, y es que lo bello está vinculado a lo bondadoso y está vinculado a lo ético. Y Ujú. aquí, el momento en que tú atacas lo bello a través del arte, que siempre ha sido, por lo menos en Occidente, ha sido la exaltación de lo bello, hasta, hasta que empezó todos estos movimientos que tú citaste al señor Duchamp, que creo que fue una sátira, que hizo una ironía de lo que estaban haciendo, y se dio vuelta y se tomó como una manifestación artística. Podrías contar esa historia, digamos, porque de lo compartirla, por lo menos para la gente, si es que, si es que quiere, digamos. Pero Sí, aquí hay bueno, una a los valores a través del arte, estoy viendo yo, y a través de la cultura, porque mucha gente dice, oye, pero Chile creció, eliminó pobreza, etcétera. Pero aquí es como que se metieron por atrás y están por otro lado, y hay que estar muy alerta con esto. Entonces, es ¿cómo que ves tú esto? lo que pasa es que el tema de las cifras no vende. O sea, si tú te pones a pensar, eso no, perdona la expresión, ¿ah? Perdona el chilenismo, pero eso no calienta a nadie. O sea, tú necesitas cosas que al final te lleven el mensaje a las masas. Y en ese sentido, estamos hablando de la batalla cultural. O sea, tú puedes, en este caso, meter muchas más ideas y hacer votar a mucha más gente que si le muestras un gráfico. Entonces, por eso que es tan importante tener gente en la cultura que se dedique a difundir las ideas y que te empiece a enseñar, porque también uno no tiene por qué saber. Si uno no es artista, no tiene por qué saber de arte. O sea, a no ser que haya una preocupación tuya, pero no es lo normal, no es lo normal que tú te preocupes de saber en aspectos artísticos. Y esos son los aspectos que entran por todos lados, en los museos, en la televisión. Tú ves, por ejemplo, lo importante que es cuando aparece un actor de teleserie que ha hecho personajes muy simpáticos y después tú lo ves metido en el Partido Comunista hablando cosas y ya por el hecho de que lo diga él, para mí suena atractivo. O lo mismo pasa con los cantantes. Entonces, son personas que tú las sigues en un aspecto artístico y de ahí puedes ingresar rápidamente a sus ideas políticas. Por lo tanto, muchas veces los partidos políticos necesitan artistas por lo mismo, porque, y los postulan a puestos por eso, porque son personas que arrastran un montón de gente gracias a su arte, que a lo mejor no tiene nada que ver con la política que ellos pregonan. Entonces, sí, es muy importante la figura del arte, la figura artística. En los Juegos Olímpicos se vio eso. O sea, hay un cuadro donde salía el Museo del Louvre, y yo dije, aquí le van a dar, pero duro, porque el Museo del Louvre es como chuta, es como Francia. Y tenemos la Mona Lisa, tenemos un montón de cosas. Y sabes tú que me decepcionó tanto porque el cuadro donde aparece el Museo del Louvre prometía una cosa interesante, porque mostraba que los personajes de los cuadros, de las pinturas que están en el museo, se habían salido y como que andaban caminando por los pasillos del museo. Y yo dije, esto va a estar interesante, esto va a estar bonito. Y después resulta que estaban todos mirando por una ventana cómo pasaban las delegaciones. Y eso fue todo lo que hicieron.
Después apareció un señor que andaba revoloteando por ahí y va y ve que la Mona Lisa no estaba. Y se ve un agujero en el piso como que la Mona Lisa se había ido por ahí. Entonces yo dije, aquí a lo mejor van a empezar a perseguir dónde está la Mona Lisa. Y no, resulta que la Mona Lisa se la habían robado los Minions. Y eso era todo lo importante de la Mona Lisa. O sea, se la robaron los Minions. Y después aparecían los Minions ahí riendo y la gente muerta de la risa. Pero yo esperaba mucho más. No le habrán dedicado a lo del museo, no le habrán dedicado, no sé, pues 5 minutos, una cosa así, que en varios cortes. Sin embargo, tú ves este tema que hicieron con el Can-Can, con el Moulin Rouge, que fue un número bastante largo. Salió una cantante también ahí con mallas también, bastante largo. El tema de la biblioteca, donde salían los gays bailando en la biblioteca y después al final cierran la puerta para que tú no logres ver el espectáculo orgiástico que van a protagonizar. Esto del poliamor, que también está ingresando ahora. También fue un acto muy largo. Y lo del museo le dieron muy poquito. Entonces, por eso te digo, está trastocado todo esto. Se supone que Francia es el arte. Sin embargo, acá estaban más preocupados de meter la idea, la ideología, la cosa woke. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que a mí me molestó como artista también. Ahora, bueno, tú, porque yo le pedí a Tomás que compartiera un video tuyo, donde tú tuviste una experiencia donde que presentaste un proyecto muy hermoso, que yo lo vi que era un estudio de luz, y que Sí. yo le pediría a medida que vayas contando lo que te pasó, la experiencia que tuviste y por qué fue rechazado, que a mí me pareció, pero el fondart, las razones, para que vea a la realidad esto, o sea, por favor. Lo que ustedes ven son algunos vestigios de lo que sería el proyecto Atardeceres postulante a Fondart. Este trabajo significaría un completo estudio sobre la incidencia de la luz y cómo plasmarla correctamente por un pintor. Tal documento sería una guía para artistas y constaría además de un libro artesanal con bocetos, apuntes y notas escritas tanto de mis observaciones como de las opiniones del público que se acercara a observar. Los paisajes se realizarían bajo distintas condiciones atmosféricas, sol, lluvia, día y noche, con la idea de estudiar fenómenos atmosféricos traducidos con pintura de una forma que nunca se haya visto para que el pintor pueda representar de manera moderna toda la realidad del color y de la luz, imposible de plasmar con colores opacos. Sin embargo, este proyecto jamás vio la luz, debido a que la comisión de expertos consideró que mi proyecto no contaba con las credenciales suficientes porque, según decían, no era lo suficientemente novedoso. Hoy, en cambio, nos hemos visto inundados de proyectos totalmente novedosos, al menos a juicio de los examinadores, y dichos proyectos, en lugar de provocar admiración en el público, logran generar polémica debido a su baja calidad y a la sensación de estar gastando recursos de manera totalmente inútil. Yo desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo que la Internet va a lograr un cambio de paradigma muy importante, ya que acerca la información a la gente como nunca antes lo había hecho. Es de esperar que las próximas generaciones sean mucho más críticas en la sociedad, no para cambiar una letra a las palabras creyendo que el lenguaje es machista, no para descargar su odio contra el que piensa distinto, acusándolo de instigar el odio. Ojalá las nuevas generaciones se hagan más lectoras, más humanas y menos sensibleras. El arte, en sus distintas manifestaciones, debe lograr conmover al ser humano. Debe lograr llevarlo a lugares increíbles o hacer que los más cotidianos le parezcan un milagro. Ya ha sido suficiente de basura sin sentido, de trabalenguas pictóricos y escultóricos, en una danza interminable de mediocridad y destrucción.
El nuevo artista debe ser alguien con fe en la humanidad y con habilidades magníficas que lo eleven y acerquen aún más al Creador. El nuevo artista sabrá comunicar sus sentimientos con el pincel o el carboncillo, de la misma forma en que el músico no necesita explicar cada nota que sale de su instrumento. El arte prevalecerá mucho después de que estas generaciones envejecidas por la deconstrucción hayan dado sus últimos lamentos resentidos. El arte es mucho más valioso y permanente porque fue regalado por Dios a los hombres para ser disfrutado. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa para ir comentando. Por interno me preguntaban a qué nos referimos con la cultura woke, que tanto se ha mencionado esto de la cultura woke. A ver, digamos que woke viene de una palabra en inglés, que es como el tiempo pasado, es el tiempo pasado de la palabra wake, en realidad, que es despertar. Entonces, woke es como lo que despertó. Y esto alude básicamente a lo que pasó básicamente en los años, a principios de los 70, fines de los 60. Recuerden ustedes que el año 69 es declarado como el año en que Estados Unidos pierde la inocencia. A ver, tenemos el recital de Woodstock, ¿verdad? Que duró 3 días, tremendo recital. Esta cosa del hipismo. Hubo muchas cosas que ocurrieron. Fíjense que en esa época también hubo una gran ofensiva del Tet en Vietnam y comienza la retirada de Estados Unidos. Es decir, ocurren muchas cosas que hacen que los norteamericanos pierdan esa ingenuidad, esa inocencia que tenían. Por eso se le dice que ese año el 69 fue el año en que Estados Unidos perdió la inocencia. Entonces, se hablaba de que la gente había despertaron a la realidad que ellos parecían no conocían. Y de ahí comienza esta palabra, pero hoy en día, cuando tú te refieres a woke, te refieres a otras cosas, o sea, hoy en día se refiere a instalar realidades alternativas, es decir, tú estás instalando básicamente realidades colectivas para imponerlas al resto de la sociedad, aunque esos colectivos sean minoritarios, pero tú se lo impones a todo el resto. Y todo esto basado también en esa deconstrucción. Estaban preguntando ahí en el chat recién, veía esto de los Juegos Olímpicos, preguntaban por el breakdance. El hecho de que el breakdance haya ingresado como una disciplina olímpica también es parte de esa deconstrucción. Como en el arte, cuando decíamos que cualquier persona hace una raya y dice que es un artista. ¿Se fijan? O sea, vamos destruyendo todas las bases de lo que tú considerabas como paradigma, como una cosa elevada a lo que tú tenías que llegar. Entonces ya no es así. Y se fijaron que fue viral el baile que tuvo una australiana, creo que era, que fue bastante ridículo el papel que hizo, pero es parte de todo eso. Si tú me dices, no, pero es que, Luis, hay que también ingresar cosas nuevas a los Juegos Olímpicos. Pero en este caso yo tengo entendido que ingresó el breakdance, pero sacaron el karate, que era una disciplina que llevaba muchos años y es bastante importante. Afectaron principalmente a los cultores de esto, los japoneses, qué sé yo. Entonces sí, eso me da luces de que en realidad cuando sacan algo que lleva mucho tiempo y ponen cosas nuevas que tampoco tienen una cosa, los representantes, al menos lo que vimos, no tienen una real habilidad y se presentan de todas maneras en los Juegos Olímpicos. Entonces, esto para mí sigue siendo deconstrucción. Esto es algo que se viene arrastrando y que viene cada vez más creciendo. Pero nosotros también estamos creciendo y estaba viendo los chats, leyéndolos todos y me da mucho ánimo, muchas esperanzas ver que cada vez se suman más personas. Por ahí decían, por ejemplo, que el hecho de que estas cosas sean un escándalo nos dice que la sociedad realmente ahora está despertando, se está dando cuenta de que estas cosas no pueden continuar y va a haber una reacción. Por eso les decía, nosotros los que estamos del lado de la verdad, del lado de la bondad, del arte bello, de las cosas bien hechas, lo bien hecho es la bondad, a eso se le llama bondad,
a lo bien hecho. Entonces, sí, vamos creciendo y vamos sacándonos los complejos de encima. No tengamos temor en hablar de nuestras creencias, no tengamos temor en decir, en criticar a estas cosas que parecen totalmente inverosímiles. Por lo tanto, como les digo, hay que dejar esos complejos y hay que empezar a avanzar y a reconstruir. Así es que les doy muchas gracias a los que están con nosotros, los que nos estaban hablando en el chat. Muchas gracias. Que gane la cultura, nos dice por aquí Luz García. Muy bien. Yo vi algo en los juegos, más que nada los partidos femeninos de fútbol y voleibol. Yo no vi nada, nos dicen por ahí. Sí, bueno, hay que verlos. Yo vi toda la ceremonia porque, como les digo, para poder criticarlo tengo que verlo, ¿verdad? Me estaban pidiendo por ahí, por interno, me mandaron un mail, me decían cuál es el libro de Arturo Ruiz. Vamos a ponerlo acá, vamos a compartirlo. Estallidos satánicos. Ahí tenemos a Arturo Ruiz con este libro que yo les recomiendo. Bien, continuamos entonces con la última parte de esta interesante conversación que espero les guste. En realidad en ese video es que yo participé en el Fondart y lamentablemente mi proyecto, pese a tener muy buenas calificaciones, muy buenas notas, o sea, mi proyecto pasó pero con nota máxima. O sea, mi proyecto era totalmente legible, tuvo excelentes críticas, sin embargo, al final hay una comisión, una última comisión que igual decide a dedo. Se supone que todas las otras anteriores versiones, o sea, las etapas que tú vas pasando, son para evitar que los proyectos se elijan a dedo. Finalmente yo pasé todas las etapas y al final eligieron igual a dedo. O sea, al final es así. Y le dieron mucho dinero a una persona, un señor que recogía colchones, que ese era su proyecto, recoger colchones. Y a mí no me dieron lo que yo estaba pidiendo. Yo estaba pidiendo 2 millones en ese tiempo, me acuerdo. Y a este señor le dieron como 7. Y él juntaba colchones y los ponía uno arriba del otro, y eso era la manifestación. Claro, él andaba con un carretón, supuestamente andaba todo el día con el carretón. Entonces recogía un colchón, lo ponía en el carretón, le tomaba una foto. Entonces después recogía otro, le tomaba otra foto y así. Y al final el proyecto de él terminaba con una exposición de fotos donde tú veías el carretón con un colchón, después con 2, después con 3. Ese era el proyecto. Entonces, el proyecto de él lo que buscaba era establecer una relación entre el objeto basura transformado en un aspecto museal solamente por el hecho de que el pintor lo decide así, que en este caso no era un pintor, era un artista visual. Entonces no pinta, él te hace una performance y te muestra esto. Y claro, y tú ves la exposición con la fotografía de un colchón, 2 colchones, 3 colchones, arriba un carretón. Y para eso te entrega el gobierno, te entrega los fondos. Y como te digo, yo quería hacer un proyecto muy bello. Esos cuadros que se están viendo ahí son parte de ese proyecto. Era toda una investigación con respecto a los efectos de la luz plasmados con pinturas opacas, porque los pintores no tenemos luz en la pintura. Las pinturas son opacas. No es como la pantalla de un computador o un televisor, donde tú lo conectas a la corriente y tienes luz. Las pinturas que usamos nosotros no tienen luz. Por lo tanto, ¿cómo haces que se vea como un atardecer de verdad? ¿Cómo logras que se vea una atmósfera real en un paisaje? Ese era mi estudio. ¿Cómo hacer que el pintor pudiera lograr paisajes tan reales como lo que tú ves en un computador o como lo que ves en vivo? Tendría que ser algo totalmente novedoso y distinto a lo que se ha pintado siempre. Pero, como te digo, lamentablemente mi proyecto no fue elegido y todo quedó en nada, porque al final tú te desgastas haciendo proyectos durante muchos meses y tienes que presentar unos libros gordos con fotos, con un montón de cosas. A todo esto un dato para los que no saben. Los artistas normales tenemos un plazo para presentar esos libros, tienes que presentar 3 copias y son así de gordos, anillados, con letra doble espacio, por computador, te dan un montón de requerimientos. Sin embargo, si tú eres de pueblo originario, no es necesario, lo puedes hacer hasta mano si quieres, y no es necesario que vaya anillado, y no es necesario que presente las 3 copias, y no es necesario que tenga el mismo plazo, tiene más plazo de hecho. Entonces ahí hay una discriminación positiva. Evidente, ¿no? Pero mira, yo estaba mirando tus pinturas, bueno, yo las estaba mirando yo creo que eres un pintor extraordinario, y además, fíjate, aquí vamos. Me gustaría que le explicaras a la gente aquí algunos que son de tus primeros trabajos, porque es lo que yo encontré en internet. Así que... Sí. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar en vivo. También a veces he utilizado fotografías, porque pero todo eso que estamos viendo son todos en vivo.
donde tú armas los elementos, los pones ahí en tu mesita y procedes a pintarlos sin más. Yo muchas veces no busco darme vuelta tanto con los significados, ¿ah? Hay gente que le busca un significado oculto a las cosas. No, a mí me gusta pintar cosas porque son bellas y porque me gusta mostrar cosas bonitas a la gente. Me gusta que la gente vea, disfrute con un atardecer, con una flor, con cosas muy simples, muy cotidianas. Mira, ahí hay unos cachureos, unas cosas, eso está en un potrero. Entonces, de buscar la belleza incluso está en esas cosas que pueden parecer basura. Ahí tenemos una parra quemada, que fue un incendio que yo visité. Se incendió una casa donde habían unas parras. Bueno, es una vista en la mañana de Santiago, fue uno de mis primeros cuadros al óleo. Yo ahí no había estudiado nada, era totalmente autodidacta, pero me gustaba pintar esos atardeceres y me gustaba mucho el paisaje urbano, porque ahora todos esos iconos ya no están. Tú pasas por esa calle que hay en Providencia y ya no ves el supermercado. Bueno, y esos son los potreros donde normalmente yo voy a pintar. Pero fíjate, sí, Luis, el trabajo que hay detrás de lo que tú haces, que no me cabe duda que son horas y horas y horas, versus pusiste la imagen de ese señor que hizo esa piedra de papel macheo, no sé qué cosa, y además tapó a la Rebeca Mate, nada menos. Entonces dije, pero esto es una tomadura de pelo, y ese señor recibió 20 y tantos millones. Además yo te he visto a ti decir, bueno, y ese plata es nuestro impuesto, que alguien decía, se la voy a dar a ti, y ni siquiera nos pregunta a nosotros, o sea, mira, increíble. Yo hice una exposición hace poco en Maipú. Yo quería exponer, siempre quise exponer en Maipú porque es la comuna donde yo vivo. Hice la exposición y fíjate que ahí aparecen unos señores a entrevistarme que eran unos estudiantes de arte de la Católica. Y era uno de arte y uno de periodismo. Entonces me quisieron entrevistar. Yo le dije, claro, me hicieron algunas preguntas. Y dentro de las preguntas me dijeron, ¿usted considera que el gobierno le entrega muy pocos fondos a la pintura, al arte? Yo le dije, le entrega demasiado. ¿Usted cómo demasiado? Si siempre se quejan de que como que le entregan muy pocos fondos. Claro, le digo yo, los que se quejan son los que viven de eso, pero en realidad un pintor no debiera vivir del Estado, un pintor debiera vivir de sus pinturas y las pinturas, si son buenas, se van a vender. Entonces me dijeron, o sea, ¿usted no está de acuerdo con que se le entregue dinero al arte? Obvio que no, y les parecía muy curioso que un pintor les dijera eso. Y claro, obvio que no, le dije, cuando yo no sabía esto, cuando yo no entendía cómo funcionaba la economía y el tema del Estado, claro, yo por eso participé en el Fondart. Pero yo actualmente jamás participaría en un Fondart. ¿Por qué? Porque ahora yo entiendo que no es justo quitarle dinero de los impuestos a una persona para que me pague mi trabajo. Porque a lo mejor esa persona que le estamos sacando impuestos, quizás ni siquiera está de acuerdo con mi tipo de arte. ¿Te fijas? Entonces es injusto. ¿Cómo le vamos a quitar impuestos a la gente para fomentar a un pintor, para fomentar a un escultor? En realidad, cada uno debiera fomentarse solo, con algún mecenas, pero que sea privado y que sea sin obligación. Es decir, que tengamos esta ayuda. Yo no estoy en contra de que te ayuden a un artista, pero que esa ayuda sea voluntaria, que sea un señor que le gustó tanto tu obra que te la quiso pagar, la quiso comprar, o que encuentra que tú tienes un talento y quiere ayudarte a surgir, a sacar afuera ese talento. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero no estoy de acuerdo con que les traigamos impuestos a las personas para fomentarme a mí, porque como te digo, a lo mejor ni siquiera tú estás de acuerdo quizá con lo que yo pinto. O sea, bueno, y además es extraer a gente que muchas veces necesita para financiar esta posición cultural, porque claramente aquí, por último, si me dijeran, mira, estamos financiando a un genio artístico, bueno, no podría decir, pues como cuando becan a un gran matemático, qué sé yo lo pongo eso al mismo nivel. Pero resulta que si además me van a poner un tipo que va a poner, como mencionabas tú, una silla de playa que te veía ahí, me acuerdo hace unos años en el Bellas Artes, sí, y finalmente la robaron y la tiraron al Mapocho. Al Mapocho. Oye, y lo más divertido es que este señor que hizo la piedra ahí en el museo, con la que taparon a la Rebeca Mate, a la escultura de Ícaro y Dédalo, le pintó unas rayas blancas. Entonces ahora, claro, es una protesta con el tema de los Selknam, de los pueblos Selknam. Entonces, claro, tú dices, chuta, o sea, que fácil darle un contexto teórico a la cosa que tú estás haciendo.
Bueno, pero es bueno porque ¿sabes lo que pasa? Además, siempre cuando uno toca así y cuestiona, dice, oye, esto es una lecera, te ofenden y te dicen lo que pasa es que tú no entiendes. ¿Ah? No Claro. entiendes y careces de la profundidad para captar. Y tú mismo yo te escuché decir, son puras patrañas, no son puras tonterías. Y yo estoy totalmente Sí. de acuerdo contigo. Así que, pero es bueno Oye, que mira, alguien lo aquí diga. estaba leyendo los chats. Jacqueline Sepúlveda dice algo bien importante. Dice, porque si el Estado te financia, tienes que hacer lo que te pide el Estado. De alguna manera, claro, también es una forma de clientelismo. O sea, si tú estás recibiendo fondos estatales, tienes que trabajar para el monarca. Entonces, Pórtate bien. lo malo es que el monarca no está aportando fondos de él, po. Pero sí, como te digo, no, hay una cosa ahí que hay que luchar con eso y para evitar que un artista te diga, no, mira, lo que pasa es que tú no entiendes. Lo que tú tienes que hacer es educar de alguna manera como artista, buscar educar a la gente. Es lo que yo hago en mi canal de YouTube. Yo en mi canal de YouTube trato de enseñar arte, pero de una forma entretenida. Trato de que sea entretenido para la gente que lo ve. Porque de esa Mira, manera mi idea no es que lo vean puros pintores. La idea mía es que toda persona vea mi canal sin que sea un pintor. Por eso a veces me han dicho, oye, pero tú no me enseñas a pintar en tu canal. Digo, no, es que en realidad mi canal está para acercar el arte a todo el mundo, no solamente a los que pintan. Si yo mostrara todos los días técnicas de cómo dibujar esto otro, mi programa lo vería gente que dibuja. Y yo no, yo quiero que lo vea de todo tipo de gente. Por eso que a veces mostramos cómo dibujar, pero también a veces contamos historias entretenidas, vemos cosas, significados ocultos en los cuadros, historias maravillosas de algún pintor. O sea, buscamos que el arte entretenga a la gente. Y ese es mi objetivo. Entonces, pienso que de esa manera estoy haciendo mi parte en la batalla cultural. Es decir, buscando que la persona, cuando algún pintor le diga, mira, lo que pasa es que tú no entiendes, la persona le diga, no, mira, yo no entiendo, pero siento. Y eso que tú pintaste no me dice nada. perfecto. Mira, Y una aquí vez Luis, siempre vi un yo, meme en donde salía eso, que salía un pintor que estaba mostrando su obra y ya, la persona que lo estaba mirando le decía al pintor, no entiendo. Y el pintor, muy enojado, le decía, es que mi arte no tienes que entenderlo, tienes que sentirlo. Y la persona le decía, no siento nada. Ah, pero es que tú no entiendes. fíjate que el Tú no comentario de entiendes. Luis, ya así que hubo una donación ahí para el canal, un super chat anterior. Pero, don Luis, siempre se ha dicho que el arte es subjetivo. Acá quedó Sí. claro que no. Gran trabajo, felicitaciones. Totalmente de acuerdo con don Luis, porque para hacer las maravillas que haces tú, Luis, valga la redundancia, se requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo porque, o sea, yo en mi caso soy un estudiante amateur de música y me he dado cuenta que hay un trabajo gigantesco detrás de eso, entonces tú no es algo que tú puedes llegar y decir y menospreciar o burlarte, ¿ah? Porque claro, yo podría poner a tocarme cualquier nota desafinada para allá, para acá y decir, bueno, es que yo siento que eso es creativo y le doy un contexto y pasa, pues eso es lo que a mí me sorprende, o sea, y Sí. es lo mismo que estás denunciando tú, entonces no, pues no puede ser. Mira, Así es que, súper importante lo que dice acá nuestro amigo. Siempre se ha dicho que el arte es subjetivo. Lo que pasa es que el arte puede tener elementos de subjetividad, pero hay aspectos que son totalmente objetivos. Por ejemplo, en el arte tú puedes analizar un cuadro y lo puedes destruir, analizando su gráfica, su composición, su tono, su matiz, su dibujo. Todo, hay un montón de aspectos que son objetivos. Y tú puedes destruir un cuadro analizando esos aspectos, pero hoy en día no te los enseñan. Entonces te dicen que al final tú haces una raya, esa raya está bien, que todo está bien. ¿Por qué? Porque yo lo quise hacer así, yo soy el pintor. ¿Te fijas? Entonces, en la medida que nosotros vamos aprendiendo estos aspectos objetivos, donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Tu cuadro no está bien, porque si bien es cierto, tiene hartos colores, pero todos los rojos que pusiste en distintas partes es el mismo rojo. No hay variación, no hay un rojo más verdoso, no hay un rojo más amarillento, siempre pusiste el mismo rojo, entonces tu cuadro tiene muchos colores, pero cada color no varía, por lo tanto es un cuadro que no tiene matización, y al no tener matización es un cuadro más pobre que otro que sí la tiene. ¿Te fijas? O sea, y ese es solamente un aspecto, te estoy hablando del matiz. Puedes hacer lo mismo con respecto al tono, con respecto a la composición, la gráfica. Hay un montón de aspectos, la comunicación que puede ser subjetiva, objetiva. O sea,
hay un montón de cosas objetivas que tú puedes analizar y en ese caso puedes, como te decía, destruir una obra porque puede estar muy mala, aunque el autor sea muy famoso. Excelente. Mira, aquí don Omar, y yo quiero que de esto te pregunta, señor Zángano, que es muy respetuoso, ¿cuál es el canal de YouTube para averiguar? Sí, por favor, véalo porque tiene un montón de videos explicando arte, así que, ¿ah? Sí, bueno, ese es mi canal, aparezco como Zángano Pintor. Ujú. Bueno, si me buscan como Luis Poblete también me van a encontrar, pero mi canal se llama Zángano Pintor, que es lo mismo también en Instagram. En Instagram tengo como obras para que puedan apreciar. Tengo una página web, pero normalmente la página web como que la gente llega más a las redes sociales. Entonces en Instagram aparezco como Zángano Pintor también. Y ahí pueden ver ya sea algunos videos cortos o también tengo obras. Ahí básicamente en Instagram me dedico más que nada a poner obras. Y en el canal de YouTube hago estos programas donde trato de enseñar arte de manera entretenida. A propósito, no vean, un dato, no vean el capítulo del caballo, porque hice 2 capítulos hablando sobre los caballos. No vean Ya. el número 2, porque tuve un accidente durante el programa, así que no lo vean. Era el comentario de don Aquiel Gorman. Yo creo que tú tienes que responderle este comentario, que es muy Sí. interesante, fíjate. Mira, sí, es verdad, es difícil hacer arte y cuesta también vivir de él. Yo tenía un montón de amigos que cuando salieron de la academia donde yo tuve la suerte de estudiar, que es la Academia de Don Martín Soria, un pintor español que está radicado en Chile, eh, que salen de la academia y se dedican solamente a vivir del arte y para eso tienes que pintar rápido y utilizar materiales económicos. A no ser que tengas ya una cartera de clientes o tengas gente conocida que te pueda vincular a una galería o una elite que compre cuadros caros. Entonces, Ya. muchas veces, claro, terminas pintando barato, rápido y mal. Normalmente los artistas lo que buscan, y es también lo que yo opté, es buscar a veces tener otra ocupación adicional que te permita desarrollarte en el arte. Porque cuando tú vives solo del arte, vas a tener que pintar muchos retratos, retratos de gente que a lo mejor ni siquiera te dan ganas de pintar, y vas a tener que hacerlo porque eso es lo que te da dinero. Entonces no vas a tener mucho tiempo para desarrollar tu propia estética, y para desarrollarte como artista. Por lo tanto, muchos lo que optan es buscar algún trabajo alternativo que te permita estar tranquilo por una parte, tener imposiciones, tener tu plan de salud y después tener también un tiempo para poder trabajar en otra cosa que, digamos, para trabajar en el arte. Pueden ser trabajos de fin de semana, pueden ser trabajos alternativos en un área similar, trabajar como, no sé, guía en un museo, cosas que pueden estar vinculadas, pero hay que buscar a veces otra alternativa hasta que ya tienes un nivel de vida que te acepte trabajar vendiendo cuadros. También existe la Ya. posibilidad de vincularte con galerías en el extranjero, que las galerías en el extranjero ahora, gracias a la internet y gracias a los traductores, no es necesario que sepas los idiomas, puedes vender en una galería en Alemania y no es necesario que sepas alemán porque hoy en día todo te lo traducen y puedes tener ese vínculo más directo. Entonces, si lo que tú quieres es vender, puedes hacer estas cosas. Puedes tener un trabajo alternativo y para poder desarrollar tu arte, o puedes vender tu arte a través de múltiples plataformas por internet. Entonces, ahí por ahí también hay que ir buscando. Pero como en todo, aquí las personas que son más busquillas son las que van a sobrevivir en el tema del arte y van a poder salir adelante. Yo tengo un capítulo bien interesante sobre 2 pintores. Uno se llama Mark Boges y el otro se llama Vladimir Bolegov. Uno es Vale. o sea, norteamericano y el otro es ruso. Y en ambos Ujú. casos vemos que ellos tuvieron que hacer muchas cosas para llegar a ser famosos. Son jóvenes, tan vigentes, son actuales, pero tuvieron que hacer un montón de cosas. Así que ahí de repente échale un vistazo al canal, porque ahí se explica un poco lo que tuvieron que hacer ellos para poder tener un lugar en el arte. Yo estaba mirando tu canal, así que mira, aquí don Joaquín Parra, bueno, nos volvió al principio, Maduro hizo declaraciones de guerra civil en Venezuela hoy. Don Joaquín, lamentablemente yo creo que eso es posible, ojalá que no, pero no estoy viendo otra salida si la población se sigue resistiendo y aquí estamos frente a campeones muy, muy jodidos, así que, bueno, esta es una tragedia, Qué yo no sé terrible. si tiene... Chocapic, muy agradecido por su super chat. Sí, don Pablo, toda la razón, pero nadie lo hará.
Bueno, vamos a ir viendo porque de repente suceden cosas inesperadas en periodos así. Así que Y bueno, esto, oye, y no está todo dicho, ¿ah? Porque la gente piensa que las cosas tienen que ser inmediatas. A veces los escenarios cambian en semanas y a veces en meses. Porque este señor, pese a que hubo una elección, pero todavía le queda gobierno. Y dentro de esos tiempos pueden pasar muchas cosas y pueden haber movimientos internacionales que no se sabe todavía. Así que pueden o pasar sea, yo muchas creo cosas aún. que la preocupación por por la migración desatada va a provocar mucho telefonazo y mucha cosa por debajo. Así que Sí. vamos a ver cómo hacemos. Bueno, Luis, yo quiero agradecerte porque ha sido una ilustración para mí y para todos los que yo creo que han escuchado este programa. Y, Gracias. y bueno, y vayan al canal de Luis, del Zángano Pintor, porque es muy entretenido. Ya deben haber ahí unos 20 o 30 videos explicando artistas, técnicas, qué sé yo. Así que muy agradecido, Luis. Un abrazo, que estés muy, muy bien. Muchas gracias, Así. Pablo. Gracias por la invitación. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado, que les haya parecido instructivo y también a veces para abrir un poco los ojos, porque como les decía, estas son cosas que se tienen que conversar, que se tienen que comenzar a dar a conocer, que tienen que madurarse también en la mente, porque estamos en una batalla cultural y la idea es que cada vez seamos más los que estamos del lado del bien, como les decía, del lado de la verdad, la belleza y la bondad. Agradezco a todos los que nos acompañaron, tuvimos bien buena audiencia el día de hoy, agradezco los superchats y agradezco también todos sus comentarios. Recuerden poner también comentarios en el video. Una vez que ya termine pueden hacer sus comentarios porque eso nos ayuda a que la plataforma siga compartiendo y siga difundiendo los contenidos de este canal, al cual ustedes, como siempre, le están acompañando con su sintonía. Muchas gracias, queridos amigos, y nos estamos viendo en un próximo programa. Les voy a comentar algunas cosas que me han pasado muchas cosas y por eso no he podido subir tantos programas como yo quisiera, incluyendo un choque. Me chocaron el auto por ahí, así que tengo que comentarles todas esas cosas más adelante. Se vienen hartos cambios para mí y eso me ha impedido un poco hacer el programa tan seguido como yo quisiera, pero ahí van a tener al Zángano como siempre, tratando de estar presente con ustedes y trayendo estos contenidos de arte. Muchas gracias y nos vemos entonces en el próximo programa. Chao, chao.